Antes de comenzar, debemos conocer qué fue la Segunda Guerra Mundial. Esta fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1939 y 1945, involucrando a la mayoría de las potencias del mundo. Por un lado, las potencias del eje conformadas por Alemania, liderada por Adolf Hitler y el partido nazi, Italia, gobernada por Benito Mussolini, y finalmente Japón, que buscaba dominar el este de Asia y expandirse por el Pacífico. Por otra parte, los aliados, cuyos países eran Reino Unido, liderados por Winston Churchill, la Unión Soviética, dirigidos por Joseph Stalin, Francia, que colaboró con los aliados para liberar su territorio y contribuir a la derrota del eje, y finalmente el aliado más importante de México, Estados Unidos, que después del ataque a Pearl Harbor en 1941 se unió a la guerra. En este video vamos a explorar el impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial en México, que bueno, aunque pues nuestro país pues no fue un campo de batalla sanguinario como algunos otros, pues la guerra sí afectó bastante nuestra economía, nuestra política y nuestra sociedad. Entonces, pues acompáñennos a indagar y profundizar más en ello. Todo comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia, dando inicio al conflicto. México, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, se declaró neutral en la guerra, pero las tensiones internacionales y los intereses económicos rápidamente cambiaron el panorama. Uno de los principales conflictos fue el petróleo. Después de la expropiación petrolera de 1938, las empresas extranjeras boicotearon el crudo mexicano. Estados Unidos temía que México vendiera petróleo a los países del eje, lo cual efectivamente sucedió en un inicio. Sin embargo, ante la amenaza nazi, el gobierno estadounidense decidió acercarse a México y fortalecer su relación. Este acercamiento fue clave para la modernización del país. Con la llegada del presidente Manuel Ávila Camacho en 1940, se promovió la unidad nacional y se restablecieron las relaciones con Estados Unidos. México comenzó a colaborar en temas militares y económicos, estableciendo así acuerdos de comercio y defensa conjunta. En el año 1941 la situación cambió drásticamente para el país, pues tras el ataque que hubo hacia Pearl Harbor, México rompió relaciones con Alemania, con Italia y con Japón. Aparte de esto, el gobierno también endureció sus políticas contra los extranjeros que provenían de los países del eje. Por ejemplo, limitaron sus actividades y también otra cosa que hicieron fue que expropiaron los negocios que tenían inversiones tanto alemanas como italianas. En 1942, dos barcos petroleros mexicanos, el Potrero del Llano y el Faja de Oro, fueron hundidos por submarinos alemanes. Esto generó gran indignación en el país y el gobierno de Ávila Camacho declaró oficialmente la guerra a las potencias del eje el 22 de mayo de 1942. La entrada de México en la guerra trajo varios cambios internos. Se estableció el servicio militar obligatorio, se firmaron acuerdos de cooperación con Estados Unidos y comenzó la exportación de mano de obra con el programa Bracero, que permitió a miles de mexicanos trabajar en Estados Unidos para suplir la falta de trabajadores durante la guerra. Pero no solo la economía y la política se vieron afectadas. La sociedad mexicana también vivió cambios significativos. La propaganda se utilizó para generar apoyo hacia los aliados y promover el nacionalismo. En el cine, películas como Mexicanos al grito de guerra ayudaron a reforzar la identidad nacional y justificar la participación en la guerra. También hubo un impacto en la música. Un ejemplo de esto fue la canción de El Apagón, que a pesar de que surgió posteriormente a la guerra, se convirtió en un reflejo de la época, ya que durante la guerra se implementaron ciertos apagones en las ciudades costeras que evitaban posibles ataques. Y no podemos olvidar la participación militar de México. En 1945, el Escuadrón 201 fue enviado a Filipinas para combatir junto a los aliados. Este grupo de pilotos mexicanos luchó en diversas misiones y fue reconocido por su valentía. Al finalizar la guerra en 1945, México fortaleció su relación con Estados Unidos y se consolidó como un país en vías de industrialización. Aunque algunos acuerdos con los estadounidenses no continuaron después del conflicto, la cooperación durante la guerra ayudó a modernizar la economía mexicana. En conclusión, la Segunda Guerra Mundial tuvo un gran impacto en México, desde cambios económicos y políticos hasta transformaciones en la sociedad y la cultura. Nuestro país vivió una etapa de adaptación que dejó huella en la historia, forjó fuertes alianzas con Estados Unidos,
De igual manera, esto permitió que México entrara a la Organización de las Naciones Unidas por su participación en la guerra. De esta manera podemos decir que México se vio beneficiado tanto económicamente como a nivel nación por su participación en este conflicto mundial.